Buenos días, mi nombre es cadete de quinto año del Servicio de Sanidad Naval, estudiante de medicina Felipe Manuel González López. El día de hoy les presento mi protocolo de investigación con el nombre Identificación del marcador N-gal en orina para la detección oportuna de enfermedad renal crónica en pacientes con sepsis y choque séptico del Centro Médico Naval. Como asesor clínico, el ciudadano capitán de corbeta del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, médico internista Oscar Iván Flores Rivera. Como asesor metodológico, la doctora en ciencias María del Rocío Arellano Llamas. Comenzando a hablar sobre el marco teórico, tenemos que se estima alrededor de 20 a 30 millones de pacientes afectados por sepsis a nivel mundial. Asimismo, el Centro de Control de Enfermedades estima que alrededor de 1.7 pacientes adultos con sepsis son afectados en lo que es América por año y es responsable de 1 de 3 pacientes que fallecen. Asimismo, la sepsis es un contribuidor del 30 al 50% de todas las muertes de pacientes hospitalizados. También tenemos que la lesión renal aguda séptica tiene una tasa del 20 al 30%. El tercer consenso internacional para definir la sepsis y choque séptico se encarga de dar los criterios y la definición de lo que es la sepsis y choque séptico. La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal y el choque séptico es un subconjunto de la sepsis que tiene anormalidades del metabolismo circulatorio y celular y que aumenta la tasa de mortalidad en estos. La lesión renal aguda es un síndrome de aumento en el daño agudo o una disminución aguda de la función orgánica renal. Asimismo, tenemos la lesión renal aguda séptica, la cual es un síndrome con presencia sincrónica de criterios del tercer consenso internacional para definir la sepsis y choque séptico y criterios para el diagnóstico de lesión renal aguda. Asimismo, es importante mencionar que esto se asocia con una baja supervivencia durante el diagnóstico y posterior al cuadro clínico. La lesión renal prerrenal va a ser ocasionada por un choque séptico y una sepsis, el cual este daño, de acuerdo a la magnitud, va a ocasionar una isquemia, una lesión o un daño o un estrés dentro del riñón, lo cual sería una lesión renal intrínseca. La identificación temprana de la lesión renal aguda séptica es de suma importancia y podremos ayudarnos mediante la identificación de biomarcadores. La lesión renal aguda es una lesión que va a causar la síntesis y la expresión de ciertos biomarcadores como la creatinina sérica, el sedimento urinario y la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, la cual se va a comenzar a sintetizar y a expresar de acuerdo a la magnitud del daño, el cual puede llevar a la transición de una enfermedad renal crónica, la cual puede ser diagnosticada por la tasa de filtración glomerular estimada, la cual también nos sirve para el estadiaje de esta enfermedad. Todo esto es importante para el diagnóstico de enfermedad renal crónica. La persistencia del daño o la magnitud de la lesión en el riñón va a ser identificada por el túbulo renal, el cual va a comenzar a sintetizar en las células tubulares renales en lo que es la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, la cual, de acuerdo a la magnitud y la severidad, no va a permitir que ésta sea reabsorbida, la cual se va a excretar en lo que es la orina. Tendremos presencia N-gal en orina. Posteriormente, si esta toma recolectada de orina es llevada para realizar una técnica de inmunofluorescencia directa en un laboratorio de bioquímica e inmunohistoquímica, el cual se encuentra en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, podremos colocar un anticuerpo, el cual se encuentra en este laboratorio y se puede colocar de manera al antígeno, el cual si procedemos a llevar la toma a una microscopía fluorescente, podremos identificar la presencia de este N-gal en la orina, el cual se traduce como la presencia de un daño, una lesión, un estrés, una isquemia en nuestro órgano. En el año 2009, el estudio de la lipocalina de neutrófilos asociados a gelatinasa y progresión de enfermedad renal crónica tuvo como objetivo si el N-gal podría predecir la progresión de la enfermedad renal crónica, el cual evaluó a 96 pacientes con enfermedad renal crónica no terminal de diversas etiologías, el cual concluyó
que el N-gal refleja estrechamente la entidad de insuficiencia renal y representa un marcador de riesgo fuerte e independiente para la progresión de la enfermedad renal crónica. Asimismo, en el 2012, el estudio Una evaluación prospectiva de la microscopía de orina en la lesión renal aguda, séptica y no séptica tuvo como objetivo evaluar a pacientes con lesión renal aguda séptica y no séptica para relacionar a estas con lo que son los niveles de N-gal plasmático y urinario, puntaje de microscopía urinaria, empeoramiento de lesión renal aguda, la terapia de reemplazo renal y la tasa de mortalidad, el cual concluyó que la lesión renal aguda séptica está asociada a un puntaje de microscópico urinario y un N-gal urinario elevado, el cual fue predictivo para empeoramiento de lesión renal aguda en comparación con la lesión renal aguda no séptica. En el estudio que se realizó el año del 2006, la hipocalina asociada a gelatinasa en neutrófilos urinaria como biomarcador temprano de lesión renal aguda grave en cuidados intensivos, realizado en la Ciudad de México, tuvo como objetivo establecer categorías de riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda grave basados en combinación de niveles de N-gal urinario con diversas variables clínicas, el cual concluyó que existe diversas diferencias significativas en lo que es la creatinina sérica, el N-gal urinario y la uresis horaria. Como planteamiento del problema, tenemos que la sepsis ha mostrado una gran incidencia y mortalidad en México. Asimismo, que el riñón muestra una mayor tasa de disfunción orgánica en los pacientes durante el diagnóstico de sepsis y choque séptico y posterior al egreso. También tenemos que durante el desarrollo de sepsis y choque séptico, el paciente desarrolla una lesión renal aguda. Esta lesión, este daño, tiene una probabilidad de evolucionar a una falla renal crónica. Implementar los biomarcadores como la cualificación del N-gal en orina, haciendo una correlación con la cuantificación de la tasa de filtrado glomerular estimada, la creatinina sérica y la cualificación del puntaje de microscopía urinaria, nos puede dar información de daño para predecir de manera oportuna la enfermedad renal crónica. Como pregunta de investigación, ¿podemos identificar N-gal en orina para la detección oportuna de la enfermedad renal crónica en pacientes con diagnóstico de sepsis y choque séptico del Centro Médico Naval? Como hipótesis, la identificación del marcador N-gal en orina en pacientes con sepsis y choque séptico predice la enfermedad renal crónica en los pacientes con sepsis y choque séptico del Centro Médico Naval. Como justificación tenemos que en México la incidencia de sepsis, tanto en instituciones como públicas y privadas, supera el 50% de los casos. También tenemos que el riñón es la disfunción orgánica más frecuente. Aún no se encuentra dentro de las guías de práctica clínica la identificación de N-gal en orina para detección oportuna de enfermedad renal crónica en pacientes con diagnóstico de sepsis y choque séptico. Esto haciendo alusión que aún se sigue actualizando la información que se tiene sobre el N-gal para predecir la progresión a enfermedad renal crónica. La Secretaría de Marina Armada de México contribuirá en aportación a este tema. Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad de pacientes con enfermedad renal crónica posterior a sepsis y choque séptico es de suma importancia. Objetivo general, tenemos cualificar el marcador N-gal en orina mediante la técnica ELISA como predictor de enfermedad renal crónica en muestra de orina de pacientes con sepsis y choque séptico del Centro Médico Naval. Como objetivos específicos, realizar toma de muestra de orina para poder ser analizada por inmunofluorescencia para la detección directa de N-gal en orina. Realizar una inmunofluorescencia directa de N-gal en orina de forma estandarizada y sistemática. Analizar los datos obtenidos de la inmunofluorescencia directa de N-gal en orina para detección oportuna de enfermedad renal crónica. Interpretar resultados de los estudios de creatinina sérica, examen general de orina, en este caso sedimentos urinarios, la ELISA para N-gal en orina de los pacientes incluidos en este estudio para la presencia de datos de posible enfermedad renal crónica. Obtener los datos completos de examen general de orina, sedimentos urinarios y niveles de creatinina sérica de los expedientes clínicos de los pacientes que se incluyan en este estudio. También calcular la tasa de filtrado glomerular con los datos obtenidos de los expedientes clínicos de los pacientes incluidos en este estudio mediante la fórmula de Crocroft-Gault y la fórmula de MDR4. ¿De qué depende realizar cuál de estas dos fórmulas? De que el paciente cumpla con todos los datos dentro de su expediente clínico para realizar la fórmula de MDR4, y en el caso de los pacientes que falta información en estos expedientes, realizaremos la fórmula de Crocroft-Gault para calcular la tasa de filtrado glomerular estimada. Asociar los resultados obtenidos de inmunofluorescencia directa de N-gal en orina
con los resultados de sedimentos urinarios, creatinina sérica y tasa de filtrado glomerular estimada, así como correlacionar la información obtenida de los estudios y expedientes para valorar el daño en el riñón que nos puede indicar datos de enfermedad renal crónica. Como criterios de selección, en criterios de inclusión tenemos pacientes con más o igual de 18 años del Centro Médico Naval que recibieron el diagnóstico de sepsis y choque séptico con una tasa de filtrado glomerular estimada de más de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Tenemos como criterios de exclusión los pacientes con neutropenia por quimioterapia, pacientes con VIH grado C1 a C3, presencia de inmunodeficiencias primarias, uso de inmunosupresores previos al reclutamiento, pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Como criterios de eliminación de este estudio, tenemos aquellos pacientes con muerte por cualquier otra causa antes de terminar el periodo del estudio y la necesidad de plasmaféresis o inmunoglobulina por enfermedad sistémica o bien recibir pulsos de metilprednisolona. También tenemos a los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica previo al diagnóstico de sepsis o choque séptico. Estos serán eliminados. Como metodología tenemos que este estudio es un estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. Procedemos primero a la aprobación por el Comité de Bioética del Centro Médico Naval. Una vez procedemos a incluir a los pacientes que cumplan con los criterios de selección y procedemos a hacer el consentimiento informado, una toma de muestras, posterior un análisis de resultados, posterior una interpretación de resultados y procedemos al final con una entrega de reporte final. Muchas gracias.